Martes 18 de abril del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Jimmy Jairala, presidente de Centro Democrático. El pedido de buenos oficios a Lenín Moreno para que se archiven procesos que persiguen sanciones administrativas contra medios de comunicación y de que en su gobierno se revise la ley de comunicación. Una espada de Damocles contra la libertad de expresión. También nos acompañará César Monge, el director nacional del movimiento Creo, para hablar sobre el reconteo de votos en las actas impugnadas por la alianza Creo Suma y la negativa del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral al pedido de recuento total de votos. Hoy además estará en nuestros estudios Paola Pavón, delegada por el Buró de Campaña de Lenín Moreno, hoy para reemplazar a María Fernanda Espinosa en la invitación que tenía prevista hoy para Contacto Directo, y hablaremos sobre la decisión del CNE de legitimar el resultado de la segunda vuelta presidencial con este recuento de 1.275.000 votos que está previsto para hoy y la necesidad política de un país sin discordias para enfrentar la crisis. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días con todos. Jimmy Jairala, líder del Centro Democrático y periodista de profesión, ha formulado un llamado a Lenín Moreno para que interponga sus buenos oficios a fin de que se dejen sin efectos procesos administrativos contra varios medios de comunicación por situaciones informativas relacionadas con el proceso electoral. Jimmy Jairala, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias por el espacio. La situación general de la ley de comunicación fue abordada por todos los candidatos y grupos políticos durante la campaña electoral. Incluso el candidato de Alianza País, Lenín Moreno, también ofreció revisar el sesgo sancionador de la ley que afecta a la libertad de expresión. Su llamado sobre los procesos actuales y la revisión de la ley fue respondido por Lenín Moreno. Efectivamente fue respondido de manera positiva porque, como usted conoce, Alfredo, Lenín Moreno está procurando tender puentes con los ciudadanos. Ya comenzó una aproximación con representantes del indigenado, ya hay un acercamiento con sectores de la producción, se espera que cuando se posesione también sea posible con las cámaras de la producción del Ecuador, lo habrá con otros sectores sociales y, por supuesto, no pueden estar al margen de esto los comunicadores sociales. Lo que nosotros le pedimos a Lenín Moreno cuando decidimos apoyarlo en la segunda vuelta fue, entre otras cosas, o por decirlo mejor, entre los dos temas más importantes, la reforma a la ley de comunicación. De ninguna manera hacerla un ovillo y botarla a la basura, no. Hablamos de la reforma porque la ley esta ley tiene cosas positivas, tiene cosas buenas que se deben salvar. Por ejemplo, en este medio y en todos los medios, la obligación del lenguaje de señas, el estímulo a la producción nacional de audiovisuales, que antes era prácticamente reservado solamente para productores extranjeros, temas como la transmisión en ciertos horarios de educación bilingüe. Hay algunas cosas que se tienen que rescatar, pero otras que definitivamente tenemos que ajustar. Y la relación con los medios debe mejorar sobre la base de un cambio en la ley de comunicación, del cual estamos nosotros a cargo porque comenzamos ya un proceso de socialización con los periodistas para mejorarla. En julio de 2016, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el párrafo 30 de sus observaciones finales al informe periódico del Estado del Ecuador, le recomienda al Estado del Ecuador adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión en todas sus formas, de conformidad con el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Al respecto, debe velar, dice el Estado ecuatoriano, para que su legislación, en particular la Ley Orgánica de Comunicación, sea plenamente compatible con el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El pedido suyo, entonces, encaja con estas recomendaciones
vinculantes que la comunidad internacional formula al Ecuador. Y al mismo tiempo encaja con la recomendación de la ONU de que los países tienen que contar con una ley, pero con una ley que haga posible, por ejemplo, Alfredo, y en esto los periodistas debemos hacer un mea culpa, a que se traten las cosas, los temas, no con imparcialidad, porque yo siento que la imparcialidad en la comunicación ni en la vida no existe, pero sí con objetividad. Y le pondré un ejemplo muy rápido. Cuando apareció en el diario La Estrella de Panamá un párrafo de 4 líneas cuestionando presuntas vinculaciones del hoy vicepresidente Jorge Glass con papeles, fue titular de primera página en los medios. Cuando aparece la denuncia de página 12 de similares características, con la diferencia que había una investigación que iba a ser entregada a los medios de comunicación, no apareció nada en los medios privados, más sí en los medios públicos. Entonces, allí me parece que el tema pasa por la objetividad. Y en la medida en que los propios periodistas hagamos ese ejercicio ético, a mí me parece que la ley de comunicación reformada debe pasar de ser controladora a reguladora, que no es lo mismo. Y por ese camino vamos, y al extremo de que, por ejemplo, ya conocemos que AER está dispuesta a participar en las reformas. Pero lo de fondo, lo que le planteamos al presidente electo Lenín Moreno, y en lo que está de acuerdo el presidente electo Lenín Moreno, es sin duda alguna en mejorar las relaciones con los comunicadores sociales. Bueno, eso es importante, pero respecto a la ley también hay disposiciones de la ley que son muy buenas, como usted señala, en efecto, ahí es un bloque de artículos que son incompatibles con los tratados internacionales y con la Constitución, que se refiere, por ejemplo, a la prohibición de censura previa por parte de los funcionarios públicos. Es decir, que expresamente la ley mismo le dice a los funcionarios públicos que no pueden esperar que los medios publiquen lo que a ellos les gusta o que no les gusta. Y en efecto, lo que se ve en la práctica es que estas sanciones administrativas inventadas por la ley, porque las sanciones penales han existido desde hace 70 años, resulta que estas sanciones administrativas son en su mayoría por cuestiones que no le gustan al gobierno. Entonces, ese es el problema en cuanto a que sea una ley objetiva y que realmente respete de esa forma, digamos, la libertad de expresión, que como usted mismo dice, como periodista que es y como hombre libre, pues no puede ser imparcial, pues, porque siempre hay cosas que demandan una posición y hay otras en las cuales simplemente se puede informar fríamente. De acuerdo con usted. No hay imparcialidad, pero siempre debe haber objetividad, Alfredo. Muy bien. Ahora, Jimmy, respecto a la decisión del Consejo Nacional Electoral de recontar voto a voto 3.865 actas impugnadas, que aproximadamente representan el 10% del electorado, ¿cuáles son las opciones que puede presentar este recuento? Bueno, en primer lugar me parece a mí un procedimiento adecuado, por cuanto lo de fondo es que los ciudadanos en este país ya todos necesitamos vivir en un entorno de paz, que sea importante para la inversión, que no deslegitime la victoria del candidato Lenín Moreno, y para eso hay que hacer lo que dice la ley. Y la ley dice que se recuenta lo que está impugnado y justificado. Se encontró la justificación de más o menos 1.200.000 y pico votos. Eso es lo correcto. El candidato, señor Lasso, pide, con el derecho que le asiste, que revisemos 41.000 actas. Perfecto, pero no hay 41.000 pruebas. Consecuentemente, lo que se va a hacer es a revisar lo que se ha podido probar, donde hay presuntas inconsistencias. Y es un procedimiento, Alfredo, absolutamente sui generis. Nunca, desde que yo lo recuerdo, hasta como periodista, ha habido una especie de ceremonia pública para la revisión con observadores internacionales, etcétera, de este recuento. A mí me parece que este era un paso que debió haber sido aceptado, considerando que se le ha dado paso, valga la redundancia, a todo lo que había pedido y que se pudo probar. Lo mismo en el caso del país. En efecto, los recuentos en todas partes, incluso en Estados Unidos, cuando hubo la elección en el 2000 de Bush-Gore, también hubo una controversia. La Corte Suprema la suspendió, ahora mismo la están pidiendo en Turquía, en Venezuela no la hacen porque todo es electrónico. Aquí Álvaro Noboa la pidió hace 20 años contra las elecciones que ganó Maguate, pero no hay antecedentes de recuento. Pero ¿cuáles son las opciones reales? Que el reconteo confirme los resultados publicados
con los votos efectivamente depositados en las urnas, o que aparezcan inconsistencias. Ahora, en este caso, en el caso de aparecer inconsistencias, se debe extender el recuento a fin de que no quede sombra de duda sobre la legitimidad de la elección. Bueno, recordemos una cosa, Alfredo, y lo digo en el marco del más absoluto respeto. Más allá de la legitimidad, que no deja de ser importante, lo fundamental es el respeto a la voluntad de los ciudadanos. Y resulta que de esos ciudadanos, de los 10 millones de ciudadanos que votaron por uno u otro candidato, un poco más de la mitad votó por el candidato que hoy es cuestionado por el candidato que ocupó el segundo lugar. Bueno, veamos ahora en el recuento. Lo que no se puede hacer es contar 41.000 actas, revisar 10 millones, 11 millones, 12 millones de votos, porque la ley no ampara ese procedimiento. Es decir, tampoco se trata de seguir poniendo sombras alrededor del futuro del Ecuador, porque es lo menos necesario hoy cuando estamos caminando hacia la salida de la recesión, cuando queremos un país mejor y tenemos un presidente elegido de manera legal y además, desde nuestro punto de vista, legítima, que está queriendo cambiar la forma de manejar las relaciones con los gremios. A mí me parece ideal. Es más... En efecto, usted también hizo la semana pasada pues, un llamado a la reconciliación nacional, luego de una década de violencia institucional, que es una nueva forma de violencia, de disposiciones legales, etcétera, que crean marginaciones. Ahora, ¿esta reconciliación ustedes creen que es posible? Si hay tantas diferencias de por medio, ¿la ve factible? Es absolutamente factible. Ya lo hizo, como le decía, con un sector importante de indígenas. Ya lo hizo con un sector grande de productores nacionales. Está dando estas señales con la exhortación, que sí, es política, para que se archiven los juicios contra los medios de comunicación. Está tendiendo puentes para hablar con los medios. Y no le extrañe que mañana o pasado se reúna con los transportistas, con los taxistas, con los banqueros. Se va a reunir seguramente. Ese es el espíritu de un país en democracia, de un demócrata. Y eso es lo que considero que sí es absolutamente factible, porque este es un tema que lo resumo así. Los ciudadanos votaron por un cambio de presidente, pero mayoritariamente han dicho, bueno, este es el modelo, que con ajustes, quiero que siga siendo el modelo en el Ecuador. Y eso es lo que puede pasar con Lenín Moreno. Él le va a poner un sello personal y los ciudadanos, los ecuatorianos, somos quienes debemos más bien impulsar todos estos cambios, todos estos ajustes y este proceso de diálogo que con la mayor buena fe la está planteando. Jimmy Herrera, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Son las 7:14, tiempo de ir a una pausa con ustedes. Cuando regresemos estará César Monge, el director nacional del Movimiento Creo. Y vamos a hablar del reconteo de votos en actas impugnadas por la Alianza Creo Suma y de la negativa del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral al pedido del recuento total de los votos. Regresamos, quédese en nuestra sintonía. El verdadero liderazgo consiste en tener el coraje para tomar decisiones, no para lograr titulares de prensa favorables en los siguientes 10 días, sino para hacer un país en 10 años. Lo dijo Pierre Trudeau, político canadiense. César Monge, director nacional del Movimiento Creo, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, Estefi. Un saludo a todos los ecuatorianos y muchas gracias por la invitación. El Tribunal Contencioso inadmitió el recurso de apelación interpuesto por Creo para solicitar el recuento total de los votos. Está negada esa posibilidad. Les contestaron que ustedes han interpuesto nulidad y la apelación y que esto tiene requisitos, fundamentos y trámites diferentes, por lo que el tribunal les dijo no puede unificar y sustanciar en una sola vía. Con eso, ¿queda para ustedes negada ya la posibilidad que exigían de ese recuento total de los votos? Bueno, primero que nada, la mayoría de los ecuatorianos que ven este programa no necesariamente son abogados, así que si usted me lo permite, me gustaría explicarle a los ecuatorianos por qué el Consejo Nacional Electoral niega la posibilidad de un recuento voto a voto. Primero que nada, vale la pena mencionar, por lo que se dijo aquí hace pocos minutos,
que el Código de la Democracia sí permite al Consejo Nacional Electoral el conteo voto a voto, si es que eso es lo que determinara el CNE que es conveniente o necesario. Por supuesto, para ellos eso no es necesario y mucho menos conveniente. Pero eso es lo que dice la ley, que vale la pena que el señor Jailara la lea para poderse referir a estos temas públicamente, número uno. Número dos, aquí está pasando exactamente lo mismo que pasó en un caso que está muy fresco, con respecto al tema de la consulta popular. Ustedes recordarán cómo en aquella ocasión la mayoría de los ecuatorianos quería que se llevara adelante un proceso de consulta popular. Y el Consejo Nacional Electoral simplemente buscó argucias para decir, aquí falta la coma, aquí falta el punto, tú tienes que pedir allá, luego regresa para acá, no te puedo decir que sí, te tengo que decir tal cosa. Aquí es exactamente lo mismo. El CNE no le interesa que exista un conteo voto a voto, por la misma razón de que no le interesaba en aquella época que hubiera una consulta popular, porque sabía que si le dejaba al pueblo ecuatoriano esa posibilidad, perdían la consulta popular y esa reforma constitucional que, entre otras cosas, avalaba la reelección indefinida, no hubiera podido llevarse adelante. Aquí el CNE sabe que si se permite un recuento voto a voto, lo que va a suceder es que ese menú, esa directriz que ellos tienen, se cae al suelo, es decir, se demostrará que perdieron las elecciones. Y digo perdieron porque allá están las imágenes del CNE celebrando cuando daban anticipadamente los resultados en favor del licenciado Moreno. Y por eso es que apelaron al Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, esa vía del Tribunal Contencioso también les ha sido negada. Con eso y con los antecedentes que usted menciona, ¿van a acudir hoy a lo único que sí ha aprobado el Consejo Nacional Electoral finalmente, el recuento de las actas impugnadas por ustedes, revisar ese 1.275.000 votos que corresponde a esas 3.600 más o menos actas? Bueno, otra aclaración a los ecuatorianos para que aquí no haya confusión alguna. Nosotros en ningún momento hemos pedido como solución al problema de la falta de transparencia de las elecciones del 2 de abril que se cuenten un pedacito del universo de los votos en el Ecuador. Nosotros fuimos muy claros en solicitar que la única manera de garantizar que en el Ecuador existiera o que exista realmente una transparencia verdadera a lo que sucedió el 2 de abril, era que se procediera con el conteo voto a voto. Y el CNE le dijo que no a eso. Y aquí hay que recordar algo simplemente para ponerlo a manera de ejemplo. El 2 de abril lo que sucedió es que el apagón destruyó la transparencia electoral, entre otras razones. Lo que sucedió es que murió la transparencia electoral. Y lo que nosotros pedimos es hacer una autopsia para que los ecuatorianos conozcan la verdad. Y el CNE lo que responde es: al cuerpo del delito, ahí te lanzo el meñique para que tú revises el meñique y entonces nos hagas el juego para que nosotros como CNE nos lavemos la cara ante el Ecuador y que digamos que aquí no pasó nada. Ahora, y pero con una pequeña diferencia, César, si me permite, con una pequeña diferencia, que en efecto pues no es lo que ustedes pidieron, que es un recuento total para ver en esta autopsia a la que usted se refiere lo que realmente ocurre, pero sí es o es en base a las actas que ustedes impugnaron. Es decir, ustedes consideran que en esas actas hay inconsistencias o irregularidades, por ende es una muestra que debería ser significativa para ustedes en cuanto a las irregularidades que se pueden presentar allí, y por eso pregunto, ¿no vale la pena, siendo esa hoy la única puerta abierta, estar presentes, vigilar en esas actas que ustedes creen que hay inconsistencias? ¿Qué es lo que pueda pasar hoy? ¿Cuáles son los argumentos de la Alianza Creo Suma para insistir que no hubo transparencia en el proceso electoral? Primero, el apagón que después de 18 minutos, sacando conejo del sombrero, le dice a los ecuatorianos: mira, no te decía cuál era el total, porque si te lo hubiera dicho hubiera demostrado que Lazo iba adelante, pero después del apagón te digo que el señor Moreno es el que va ganando, o es el que dice el CNE el que va ganando. Número dos, más de 30.000 actas que se presentaron donde existe una votación con respecto a los votos blancos absolutamente irregular. Entre la primera y segunda vuelta hubo una disminución de más del 60% de los votos blancos. Número tres, el 4.7% de las mesas en el Ecuador donde hubo una estadística de votación imposible de 80 para Moreno y 20 para Lazo, se impuso al 53.7% de las mesas en el Ecuador, donde, perdón, el 93.3% de las mesas en el Ecuador donde gana Lazo. Es decir, el 4.7% se impone al 95.3% de las mesas en el Ecuador.
3, 4, más de 4.000 casos de inconsistencias numéricas. Y todo esto sin contar todo el proceso de violación de leyes previo a la elección, donde el CNE no decía nada cuando se utilizaban recursos públicos durante la campaña o cuando el señor Glass entregaba obras cuando la ley lo impedía de que lo hiciera. Entonces, esto no se trata de que aquí hay un argumento, aquí hay una serie de argumentos que demuestran irregularidades. El sainete, el circo que se va a montar hoy en el Coliseo Rumiñahui, no le va a decir la verdad a los ecuatorianos. Pero si eso creen ustedes que es lo que persigue el propio Consejo Nacional Electoral o el movimiento Alianza País, es cierto que pueden tener dudas sobre este proceso, pero ustedes sabían desde un inicio que competían contra un Estado candidato, sabían que la cancha estaba inclinada. No es noticia que miembros del Consejo Nacional Electoral simpaticen con este gobierno, ni las observaciones sobre la campaña desigual con el uso de instituciones del Estado, porque ya observadores electorales habían advertido, incluso en procesos electorales, sobre esto. Entonces, el tema es qué se puede hacer frente a ello desde la posición de Creo. Si lo que han aprobado es este recuento, ¿no correspondería estar ahí y verificar paso a paso con su control electoral y la información que ustedes tienen, lo que quieran legitimar y, de ser el caso, si ustedes creen que se trata de un circo, poder probar y denunciar lo que esté ocurriendo? Si no, ¿cómo se enteran? El día que se permita en el Ecuador hacer lo que pide la gente en las calles, no lo que pide Creo Suma, por si acaso, sino lo que nos piden los ecuatorianos que militan en las calles, que se cuente voto a voto. El día que se permita eso, que no le quepa la menor duda al Ecuador, que nosotros estaremos presentes con toda la documentación gracias a ese proceso de control electoral que hicimos, para que 41.000 actas, una a una, con nuestra presencia y con la presencia de ustedes, de los medios de comunicación y de los ciudadanos que quieran estar presentes, se transparente y se abra y se conozca la verdad. Ahí estaremos, no en procesos amañados, sino en verdaderos procesos de transparencia, donde con mucho gusto es nuestra obligación estar presentes. Ayer Guillermo Lasso, en su comunicado, decía que no van a abandonar esa lucha por la democracia, que no les van a dejar solos a los ciudadanos en las calles. Y le pregunto entonces, con lo que va a ocurrir hoy, la falta de presencia suya, de Creo en lo que va a ocurrir hoy, ¿qué resta por hacer? ¿Qué les dicen a quienes apostaron también por este cambio? Bueno, lo primero que nadie debe hacer en el Ecuador, y yo sé que hay gente muy angustiada en estos momentos, porque vivimos una crisis económica causada por los que ahora dicen que va a haber un cambio. ¿Cómo puede haber un cambio si ellos crearon esta situación de abuso, prepotencia, mafias organizadas, corrupción y falta de empleo que existe en el Ecuador? Pero lo único que no podemos hacer es abandonar la lucha por nuestras familias, por los principios democráticos, por los valores que tiene el Ecuador, porque la mayoría de los ecuatorianos no son personas que le meten la mano a las urnas o manipulan procesos electorales o de repente encuentran dinero en los techos de sus casas, ni están involucrados en actos de corrupción. Así que lo único que no podemos hacer, por más de que haya esta ansiedad y esta angustia, es abandonar la lucha ciudadana. ¿Cómo se lo hace? Primero, esta unidad tan diversa que se armó frente a la segunda vuelta, esta unidad por el cambio, hay que mantenerla, hay que seguir trabajando. En el Ecuador la mayoría quiso un cambio, la mayoría no quería que se repitiera este modelo por 4 años más, y mucho menos un modelo ilegítimo, gracias al Consejo Nacional Electoral, no a lo que nosotros digamos. Hay que seguir en las calles luchando por nuestros derechos, hay que seguirlo haciendo, hay que llevar con este gran bloque de asambleístas de oposición que va más allá de Creo, de la Alianza Creo Suma, un verdadero proceso para reformas en el campo electoral para impedir que esto vuelva a suceder, que el gobierno le vuelva a meter la mano al proceso electoral. Hay muchas acciones que se pueden generar de aquí en adelante. La única que no puede suceder es que abandonemos al Ecuador y lo dejemos en manos de mafias organizadas. Ese es el pedido y las observaciones de César Monge, el director nacional del movimiento Creo, hoy en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Son las 7:31, tiempo de ir a una pausa con ustedes. Cuando regresemos estará Paola Pavón, la delegada del Buró de Campaña de Lenín Moreno. Vamos a hablar sobre la legitimación del resultado de la segunda vuelta presidencial con este recuento de 1.275.000 votos. Regresamos, que es en nuestra sintonía. El Consejo Nacional Electoral
decidió recontar voto a voto el 10% de las actas electorales. De este modo, dio un giro de timón a la postura de considerar irreversibles los resultados provisionales publicados. Ha sido tradicional en la política ecuatoriana, antes y durante la Revolución Ciudadana, tirar al desvío las solicitudes de reconteo. Por ello es importante que la ciudadanía esté atenta a su correcta realización. Está con nosotros Paola Pavón, del Buró de Campaña de Lenín Moreno. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un saludo a toda la gente que nos mira. En efecto, Alfredo, son 3.865 actas que se van a recontar el día de hoy, es el 11.2%. Si hacemos una evaluación de las primeras actas recontadas, que son aproximadamente 300.000 en las delegaciones provinciales electorales, más las que se van a realizar el día de hoy, estaríamos hablando aproximadamente de 1.200.000 votos que han sido recontados, es decir, un número significativo, como usted señala, para que no quede absoluta duda, que no se ponga en tela de duda el triunfo del binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. Pero Alfredo, si me permite, el entrevistado hace unos minutos no contestó ninguna de las preguntas que le hizo Stephanie Espín. Yo sí quisiera contestar alguna de esas preguntas. Mire, le preguntaba a Stephanie por qué el contencioso electoral negó el pedido que hizo la organización política Creo. El señor Monge decía, los ciudadanos no son abogados, entonces voy a explicar, pero no explicó. Mire, es simple, o piden nulidad del proceso o piden reconteo de votos. Han pedido en el mismo documento dos recursos cosas que son absolutamente incompatibles. Ahí no entendemos, o el proceso es nulo, o el proceso está viciado, o están pidiendo reconteo de las urnas. Por lo tanto, como todas las acciones que ha planteado Creo durante estos días, son acciones que están reñidas en el marco legal. Esa es la respuesta por qué el contencioso electoral negó el pedido de Creo. Bueno, y suponiendo que en el aspecto legal hubiese dudas, el hecho cierto es que desde hoy se van a recontar los votos, y aunque no sea la totalidad, un reconteo parcial implica la necesidad de que pueda extenderse ese recuento si es que se detectan irregularidades. ¿Ustedes están seguros que el reconteo va a confirmar los resultados ya conocidos? Mire, las personas que han estado a cargo del control electoral, tanto de Alianza País como de Creo, saben, conocen, tenemos absoluta certeza de los resultados electorales. Eso hay que decirle al señor Monge, no es que la página se cayó la página web, y si ellos quisieran plantear realmente las actas que tienen inconsistencia, de acuerdo al control electoral que ellos supuestamente hicieron, que era el mejor control electoral del mundo, sabrían dónde se encuentran aparentemente esas inconsistencias y esas dificultades. Nosotros, como tenemos certeza del trabajo realizado, hemos hecho un control electoral serio, tuvimos delegados, al igual que Creo, en las 40.000 mesas, sabemos exactamente que el reconteo de hoy no afectará los resultados planteados. Así que con absoluta transparencia, como lo dijo en su momento la secretaria de Alianza País, como lo han dicho nuestros delegados, estamos abiertos a que se haga el reconteo necesario, a que se abran las urnas. Mire, el día de hoy, el país entero, los ciudadanos y ciudadanas que quieran ver a través de la página del Consejo Nacional Electoral, a través de algunos canales públicos, podrán ver el reconteo uno a uno de los votos, que es lo que se ha pedido. Mire, ahora, es volviendo al asunto, Alfredo, al argumento principal del apagón. Perdón, Paola, el apagón informático que denuncia la Alianza Creo Suma, se escribe como razón del pedido de recuento total. Ahora, un reconteo parcial que cubre más del 10% del electorado es suficiente para detectar si hay inconsistencias entre el resultado informático y el resultado manual voto a voto, todo lo que hay dentro de cada urna. Mire, su pregunta merita dos respuestas. Primero, hubo un ataque cibernético a la página web. Por lo tanto, los resultados seguían siendo subidos al sistema informático del Consejo Nacional Electoral. O sea, lo que nos quiere decir el señor Monge, que hace algunos años, como no había página web, entonces no se podía hacer un reconteo, no se podía hacer un conteo de las actas, y por lo tanto las elecciones no eran legales. Nada más falso.
hubo un ataque cibernético a la página y además ellos saben cómo ingresaron los resultados, porque ellos tenían un delegado que tenía acceso directo a los resultados. Bueno, Por lo especialmente tanto, que aquí no es como en Venezuela, donde no hubo reconteo porque electrónicamente se maneja todo. Aquí existe un sistema electrónico y un sistema manual. Lo que se está haciendo ahora es una muestra de un manual. Es decir, que en esa muestra que se va a recontar, que es apreciable, porque el 12% es bastante, para un conteo rápido se toma en cuenta solo la mitad. Si ahí se detectan que hay inconsistencias, que una cosa dice el resultado que se conoce y otra cosa dicen los votos uno a uno, entonces evidentemente habría irregularidad. Si no se demuestra eso, evidentemente quiere decir que no hay irregularidad. Ahora, los que siempre Alfredo, tienen... estoy convencida que no va a demostrarse irregularidades. Usted lo ha dicho con certeza. Más del 11.2% recontado, más de 1.200.000 votos recontados, pero además algo que es fundamental. En el marco de la ley, el Consejo Nacional Electoral ha respondido de acuerdo al artículo 141 del Código de la Democracia. Aquí las cosas no se pueden hacer porque simplemente se me antojan, porque quiero que haya una tercera vuelta, pido que nuevamente se abran las 40.000 actas. Mire, esa es una burla para el pueblo ecuatoriano. Primero hubo 4 delegados por cada una de las mesas. Hubo delegados de las Fuerzas Armadas, delegados de la Policía Nacional, un delegado de la organización política Alianza País, un delegado de su organización política, creo, y ahora dicen que los resultados no son lo que esperaban y que por lo tanto insisten en que este proceso es un proceso poco transparente y además lo señalan con énfasis fraudulento, un hecho que nosotros rechazamos con contundencia, justamente a revisar públicamente hoy día. Ahora, respecto a la situación política de crisis económica, de una ciudadanía dividida ahora sí en dos partes iguales, porque antes no era así realmente, parece ser el momento ineludible de que Lenín Moreno, si confirma su triunfo con el reconteo, despliegue sus habilidades de diálogo. Pero estas en la práctica nunca se han visto porque nunca le tocó llevar a cabo un diálogo cuando fue vicepresidente Rafael Correa. ¿Cómo darle credibilidad al diálogo que se ofrece? ¿Habrá medidas de buena voluntad del gobierno que impulsen esa credibilidad? Mire, primera cosa, Lenín Moreno es el presidente electo, Alfredo, tenga la certeza. Los resultados, tal como lo anunció el Consejo Nacional Electoral, la tendencia de manera irreversible determinan que el presidente, el nuevo presidente del Ecuador es Lenín Moreno. Lo que hoy se va a hacer es una diligencia acertada por parte del Consejo Nacional Electoral para despejar toda duda. Pero además quiero señalar que quienes pidieron la diligencia son los que ahora no se van a presentar. Hemos puesto cancha pública, se va a hacer el reconteo, van a estar los organismos internacionales, van a estar las misiones de observación, va a estar el cuerpo consular, va a estar la iglesia, van a estar los medios de comunicación y ahora los delegados de CREO dicen nosotros no asistimos. ¿Por qué, Alfredo, insisto en esto? Porque aquí hay toda una trama y lo quiero decir además de manera clara. Lo que está buscando la organización política CREO es deslegitimar los resultados, que además son resultados gracias a la confianza de la ciudadanía. El señor Monge decía más del 50%. Le quiero aclarar que aquí en democracia ganan las mayorías, pues acaba de ganar en este caso Alianza País con el cariño y con la confianza de la ciudadanía. Son ellos ahora los que les tienen que responder a sus mandantes. Y ahí sí me permito públicamente decirle al señor Lasso, no más asesoría del señor Monge, el tema de los atunes, el tema del control electoral. Y por favor, no les mientan a sus militantes. Es un dolor también ver que el señor Lasso se encuentra fuera del país y siguen convocando a la calle a la ciudadanía. Paola Pavón, gracias por su participación. Bueno, seguramente usted sabe más del señor Lasso. Gracias. Hasta luego. Estefi. Concluimos así esta emisión y como siempre agradeciéndoles a ustedes por su confianza y sintonía. Y nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.